El día de hoy trataremos sobre la cultura en el antiguo Egipto. Egipto está situado al noreste del continente africano. El territorio habitable de Egipto tiene la forma de una estrecha faja atravesada de sur a norte por el río Nilo. Fue considerada por el historiador Heródoto como un don del Nilo, ya que las aguas de este río constituían el origen de su vida y su riqueza. Los primeros pobladores vivían en pequeñas comunidades y posteriormente fueron formando dos grandes reinos que fueron el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Egipto está en medio de un desierto. Solo las orillas del río Nilo presentaban tierras fértiles. El Nilo, con sus crecidas e inundaciones, permitía la formación de cierto tipo de lodo llamado légamo, una tierra rica en minerales que favoreció la agricultura. En cuanto a la organización social en el antiguo Egipto, esta se caracterizó por tener una sociedad eminentemente jerárquica y estaba dividida en una serie de grupos sociales. En la siguiente pirámide podemos observar cómo se organizó la sociedad egipcia. A la cabeza se encontraba el faraón, la familia real y la nobleza. En el segundo nivel de la pirámide podemos observar los funcionarios de confianza del faraón, como por ejemplo la clase sacerdotal y los escribas, además de otros profesionales. En el tercer nivel observamos a los artesanos, comerciantes y campesinos. En la base de la pirámide se encontraban los esclavos, que carecían de derechos y tenían a su cargo las labores más pesadas. No tenían derechos y en su mayoría eran propiedad del faraón. Trabajaban en la construcción de grandes monumentos y en las minas de cobre. ¿Qué caracterizó al gobierno en el antiguo Egipto? La totalidad del poder político estaba concentrada en el faraón. Este además era considerado una figura divina, por eso se habla de un gobierno teocrático. Los egipcios antiguos fueron asociando poco a poco la fertilidad del río y la capacidad de imponerse a la naturaleza con la figura del faraón, dando así una connotación divina a este gobernante. En cuanto a las actividades económicas en el antiguo Egipto, las que mayor desarrollo alcanzaron fueron la agricultura, el comercio, la ganadería. La agricultura se caracterizó por ser variada y rica y fue favorecida por las crecidas del Nilo. Produjeron esencialmente trigo, cebada, algodón, vid, olivos. En cuanto a la ganadería, la producción agrícola se complementaba con la crianza del ganado caprino, vacuno, porcino y el asnar. La organización económica de la tierra, así como la actividad comercial, estaban controladas por el Estado.
Los campesinos, comerciantes y artesanos debían pagar impuestos para la mantención y el desarrollo de las obras públicas. Los comerciantes sobre todo se destacaban como elementos de valor inapreciable dentro de un imperio rico y próspero, ya que mediante sus actividades de importación y exportación de mercancías eran quienes en gran parte contribuían a mantener la supremacía egipcia. Los campesinos formaban un grupo mayoritario dentro de esta escala piramidal y se encontraban por debajo de los comerciantes. La religión del antiguo Egipto fue predominantemente politeísta, es decir, creían en muchos dioses. El dios principal era Ra, considerado como el creador de la vida y protector de los faraones. Se lo identificaba con el sol. La religión egipcia se caracterizó por su creencia en la vida después de la muerte. El destino eterno se decidía luego de un juicio ante el dios Osiris. La conservación de los cuerpos era muy importante dentro de sus creencias. Por esto desarrollaron la técnica de la momificación. Para momificar los cuerpos, los médicos y taxidermistas debieron desarrollarse mucho y lograr un gran conocimiento de la anatomía humana. Descubrieron importantes químicos o fórmulas que ayudaban a preservar los cuerpos. Para esto fabricaban aceites y esencias. De esta manera se desarrolló la farmoquímica. ¿Qué caracterizó a la astronomía en el antiguo Egipto? Los conocimientos astronómicos y la observación de las crecidas del río Nilo les permitieron crear un calendario que fue la base de nuestro calendario actual. Hicieron un valioso aporte a las técnicas de cultivo en zonas donde el clima es desfavorable. Desarrollaron las técnicas de navegación para potenciar el comercio y el transporte a lo largo del río Nilo. La ingeniería y la arquitectura tuvieron un gran desarrollo. Se construyeron templos, grandes tumbas como pirámides y monumentos arquitectónicos. La arquitectura del antiguo Egipto tuvo un carácter religioso y el sentido de lo grandioso y eterno. Se caracterizó por el empleo de la piedra en grandes bloques con sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Las pirámides, mastabas, hipogeos y templos son un ejemplo de ello. Podemos mencionar a la Esfinge, el templo de Luxor, la pirámide de Kefren, el templo Karnak, las pirámides de Gizeh. ¿Cómo fue el desarrollo de la escritura? Según investigaciones, la escritura egipcia apareció hacia el año 3000 a.C., con la unificación del reino del Alto y Bajo Egipto y el advenimiento del Estado. Escribían con una pequeña caña puntiaguda, mojada, una especie de tinta, sustancia de origen vegetal. Conocieron 3 tipos de escritura: la jeroglífica, la hierática y la demótica. La escritura jeroglífica empleaba en las tumbas y templos. La hierática fue utilizada por los sacerdotes y personas de gran cultura.
y la demótica la usaba la gente del pueblo. Los jeroglíficos nos permiten conocer parte de su historia, pues en ellos describían la vida cotidiana, sus creencias y acontecimientos. La piedra Rosetta es una roca tallada que permitió traducir los jeroglíficos egipcios. Ya,